Vamos a presentar lo que hemos podido rescatar de una discusión que ha sido realmente muy interesante y muy rica. Por lo que hemos podido ver de las tres experiencias, la que presentaron del caso de la cuenca en Estelí, la de Bolivia y la de Perú. Y para hacerlo rápido, vamos a entrar a qué decisiones de los gobiernos locales y del Estado Nacional y sus agencias locales están afectando el agua, el suelo, y cómo son estas afectadas por decisiones de otros. ¿Qué podemos sistematizar de la discusión de ahora? Por supuesto, las decisiones sobre el uso del suelo afectan a otras personas, y un ejemplo muy claro es la declaración de áreas protegidas. Hay regulaciones sobre permisos, sobre cobros, que también están incidiendo en otros actores, y esto puede llegar a afectar. Sin embargo, es necesario que la obtención y las decisiones estén basadas en evidencia, y para eso es importante que exista una manera de obtener información para esta toma de decisiones. Y finalmente, hemos visto que la valoración del tema de agua, la valoración de la escasez de agua, es algo que realmente puede ayudar a la conformación de acuerdos y a la toma de decisiones, pero que esto sea siempre con evidencia. En cuanto a cómo se relacionan e interactúan los gobiernos locales y el Estado en la gestión de agua en la cuenca, hay diversidad, hay diversas experiencias, hay algunas que posiblemente están más avanzadas que otras, pero hemos podido rescatar que sí se consideran los procesos de planificación participativa en una lógica multinivel y multiactor. Hemos visto que hay complementariedad entre el trabajo de las instituciones, pero también en algunos casos existe superposición entre las competencias que tienen cada una de las instituciones. Y para repensar la gestión de cuenca es importante trabajar tres aspectos que están relacionados con las decisiones, con los desastres, con la calidad del agua, y esto finalmente hacia una lógica de sostenibilidad. Si lo tenía aquí. Y finalmente hay que tratar también en la lógica de repensar esto, hablar de un marco legal habilitador, y esto básicamente porque se pueden lograr sinergias, por ejemplo, público-públicas, pero es más difícil en lo público-privado. Hemos visto que en algunos casos el municipio puede transferir algunas competencias a los comités de agua, pero ya del carácter privado es bastante más difícil. Entonces, para gestionar la cuenca es necesario pensar en un marco legal habilitador. Finalmente, ¿cómo valoran los gobiernos locales y el Estado, sus agencias, la efectividad en la gestión de la cuenca? Y aquí hemos podido ver que por ejemplo, la declaración de áreas protegidas o los mecanismos que permitan proteger y conservar algunas áreas son, digamos, mecanismos valorados. Pero esto se tiene que traducir en una lógica de destinar recursos públicos para esto, y esta es una evidencia muy clara de que esto está en la cabeza de los tomadores de decisiones. Los proyectos con los pilotos han demostrado que proteger áreas, que hacer cerramientos, que hacer atajados y otro tipo de obras finalmente tienen sus beneficios, y si eso implica que después la escalabilidad o el efecto multiplicador sea el destinar presupuestos públicos para hacer esto. Sin embargo, en algunos casos hay incertidumbre sobre la efectividad y la eficacia de estas medidas. Debe existir una evidencia sobre la valoración económica. Sabemos que hacer un análisis de costo-beneficio puede finalmente ayudar, y una cosa que es importante para garantizar la sostenibilidad y para pensar en resultados es que esto no es un tema que se logra en el corto plazo. El trabajo de cuencas y la gestión de cuencas toma muchísimo tiempo. En el caso de Bolivia, que sí es que se puede decir que se tiene una buena experiencia, vamos 24 años trabajando desde un proyecto hasta convertirlo en política pública o en generar institucionalidad. Entonces esto tiene que generar paciencia, perseverancia, y eso a veces los proyectos de cooperación no necesariamente tienen. Ok, la parte 4,
¿qué acciones realiza el Estado Nacional para fortalecer la institucionalidad local? Bueno, hemos visto que la creación de institucionalidad es importante, los comités de agua potable y saneamiento, los organismos de gestión de cuencas, las unidades de gestión de riesgos, o como quieran llamar esta institucionalidad, es importante, pero esto tiene que estar asociado a un mandato legal para una vez más garantizar su sostenibilidad. Es necesario destinar recursos para implementar la ley. Hay leyes muy importantes, hay normas muy interesantes o decretos, pero si luego los tomadores de decisiones no asignan los recursos para que esto se pueda implementar, se va a quedar en discurso. Hemos visto buenos ejemplos de desconcentración de autoridad del agua y descentralización, y creemos que es una manera muy eficiente de hacer las cosas, porque mientras más desconcentrados o más regionalizados estemos, vamos a tener una mirada mucho más cercana a las necesidades y particularidades de cada uno de los territorios donde estemos trabajando, y no estaremos tomando decisiones desde nuestro sillón cómodo en la oficina en la capital del país. Y finalmente algo que sí definitivamente es necesario, es la creación de capacidades y la gestión de información. Y aquí hemos puesto el modelo mariposa, porque capacidades individuales, capacidades institucionales, redes y, ¿qué era la otra cosa, Javier? Marco legal. Es una manera interesante de poder abordar la temática. Okay, no nos quedamos acá. Hemos pensado también que ya en la lógica de las interrelaciones en la gestión del territorio podemos encontrar todavía algunas cosas que aportar. Y finalmente, entre las interrelaciones en la gestión integral del agua, familias, cuenca, usos, sistemas de uso y el nivel nacional, hemos encontrado que, una vez más, los mecanismos de decisión participativos son la mejor manera de hacer las cosas. Procesos de inclusión que no solamente venga de las instituciones públicas, sino también que incluya a grupos, organizaciones de la sociedad civil, la empresa privada y los actores que están en la cuenca, garantizarán la apropiación de las iniciativas y, por ende, la sostenibilidad. Generación de información, acceso a la información es otra cosa que realmente puede contribuir a mejorar las interrelaciones. Las estrategias de comunicación para sensibilización sobre el uso del agua creemos que son otro mecanismo importante para que realmente esto esté en la cabeza de los beneficiarios, pero también en la cabeza de los tomadores de decisiones. Y finalmente, la valoración de la contribución y la dependencia de las familias en una lógica o de un abordaje colectivo y de su entorno. Y termino con esto, las relaciones entre temas, que es algo que deberíamos realmente sacar como resultado de toda esta reunión, tener 4 redes juntas para luego ver que solamente visitamos terreno no funciona si no tenemos esto. Es importante, creemos, tener una mirada integral desde el inicio, sin, por supuesto, dejar de lado la particularidad de cada una de las intervenciones en cada uno de los proyectos, pero hay que tener una mirada integral desde el inicio para poder encontrar las complementariedades. El diálogo entre sectores para garantizar la coherencia programática y temática es importante, no solamente de las instituciones del Estado. Les pedimos mucho a las instituciones del Estado, les pedimos mucho a las organizaciones de base que puedan ver las cosas, pero también tenemos que empezar dando el ejemplo por casa, y es importante que las agencias de cooperación empiecen a pensar un poquitito que sus proyectos deberían interrelacionarse y no trabajar como cajas de fósforo o silos separadas. Y finalmente, creo que para esto es importante generar espacios de intercambio para el aprendizaje, una vez más externo a todos con los que nos relacionemos, e interno. Hay mucho que todavía las agencias de cooperación podemos aprender de lo que está sucediendo en el terreno y de algunas instituciones públicas. Creo que con eso termino. Si alguien del equipo quiere complementar o aclarar alguna cosa. Quería resaltar, digamos, ya desde el primer día en este grupo, es de que, al margen del título que dice gobernanza o gobernabilidad,
permanentemente el grupo ha hecho algo que me parece muy bien, y es el hecho de resaltar que para el tema de gobernanza, gobernabilidad, no es Estado, no es municipio, no es lo público. Gobernabilidad y gobernanza también son los actores locales, son los que van o definiendo políticas o adecuando políticas o presionando para que las políticas se hagan realidad. Entonces eso me parece bien, sobre todo en la última parte que han ido resaltando, de que entendamos por diseño ya que gobernabilidad y gobernanza también es organización social, organización civil, ¿no?